Buenas tardes, mi nombre es Jane León. Mi compañera es Camila Hurtado y el día de hoy hablaremos sobre la Ley 1621 de abril de 2013. Esta ley está dividida en varios capítulos. En el capítulo 1 podemos encontrar la importancia, la función de inteligencia y contrainteligencia y su objetivo. Lo más importante de la Ley 1621 de abril de 2013 es que se trata de una ley estatutaria que regula la función de inteligencia y contrainteligencia en Colombia, con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos, la seguridad y la defensa nacional y el régimen democrático. Esta ley establece los siguientes aspectos, como los requerimientos de organismos que llevan a cabo las actividades de inteligencia. Entre ellos se encuentran las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Unidad de Información y Análisis Financiero y otros que autorice la ley. Coordinación y cooperación en actividades, límites y fines. Los límites y fines de la actividad de inteligencia y contrainteligencia que se deben estar sujetos al cumplimiento estricto de la Constitución, la ley y el derecho internacional. Los principios que rigen las actividades de inteligencia y contrainteligencia son la legalidad, la necesidad, proporcionalidad, responsabilidad, transparencia, reserva y confidencialidad. Los control y supervisión y límites y fines. Los mecanismos de control y supervisión de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, tanto internos como externos, incluyendo el control judicial, el control político, control administrativo y el control social. Buenas tardes. Recapitulando lo que ya había dicho mi compañera, en el capítulo 5 se va a hablar de bases y datos, base de datos y archivos y mecanismos de control y supervisión. Aclarando que la base de datos es un programa capaz de almacenar gran cantidad de datos de alguna persona y así varios archivos que contengan cualquier información. Eh, a lo que quiere decir este capítulo 5 es que tiene que haber un mecanismo de control y supervisión que siempre quiera manejar la autenticidad y el bajo perfil de esta información para que no se vaya a filtrar o vaya a haber como como si la información la pudieran intervenir. En el 6 tenemos la reserva de información de inteligencia y contrainteligencia y los principios que la rigen. Acá va muy de la mano el capítulo 5 porque literalmente es lo que les acabo de decir, es donde la reserva, donde tenemos que tener una reserva y un bajo perfil, una reserva y como una seguridad de esa información, donde obviamente tienen principios las cuales un investigador no puede divulgar de aquella información. Entonces, al momento de adquirir la información, siempre tiene que haber una autenticidad y una claridad de que el investigador no puede filtrar esta información por nada, a menos de que ya sea autorizado. En el capítulo 7 se habla de la protección de los servidores públicos y los agentes encubiertos. Esta ley, en el capítulo 7, todos los artículos que contiene es sobre la protección que se le tiene a un agente encubierto. Recordemos que los agentes encubiertos son policías judiciales o de algunas entidades que se infiltran en bandas criminales para la recolección de datos. En caso de ellos ser revelados, de que se les alce la fachada, se tiene que intervenir o también cuando tienen que hacer algo para que no sean descubiertos, hay unas cláusulas de exclusión que los, los, no los dejan culpar de todo a ellos porque es algo que iba más allá de lo que ellos intentaban hacer. Entonces, para que su fachada no se cayera, se tenía que hacer eso. En el capítulo 8 encontramos los deberes de colaboración de las entidades públicas y privadas. La coordinación y la cooperación.
hay entidades permanentes y entidades transitorias. Estas muchas veces trabajan de la mano para el recaudo de información y cooperan entre sí mismos para dar con la finalidad del caso o de con lo que se quiere llegar a esto. Y por último, tenemos el capítulo 9 que habla sobre la disposición de la vigencia y la ley que la rige. Esta ley derroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el decreto 2233 de 1995, que por medio del cual se crean el Sistema Nacional de Inteligencia y el Consejo Técnico Nacional de Inteligencia, los consejos técnicos seccionales de inteligencia, y el decreto 224 del 2000, por el cual se crea el Centro de Coordinación de la lucha contra los grupos de defensas ilegales y demás grupos del margen de la ley. Estos decretos se rigen sobre esta ley, la ley sobre los decretos, y ya, eso es todo. Gracias.